Ya está grabando. Tenemos esta clase de hoy que vamos a dedicar a analizar el tema del sistema económico y de alguna manera vamos a comenzar con macroeconomía, como si hubiera una continuidad histórica con lo que vimos antes de las escuelas de pensamiento. Ahora vamos a empezar a aplicar de alguna manera lo que cada escuela nos proporciona para analizar el sistema económico capitalista. Y para eso, buenas tardes para todos. De nuevo, les quiero decir que ustedes tienen, siempre fíjense la bibliografía que tienen. Hay un texto de Naclerio, un tal Naclerio, y también alternativamente tienen material de el viejo y conocido Samuelson, que les puede ayudar. Este es un tema que está presente en todos los manuales de economía, y ni que hablar de macroeconomía, es una especie de introducción a la macroeconomía. La peculiaridad que les quiero comentar, es que leyendo el texto de Naclerio, uno se encuentra con algunas definiciones que, a fuer de sincero, entran en contradicción con algunas de las cuestiones que yo les mencioné antes, que reitero y que en el sentido que yo se los mencioné. En el transcurso de este desarrollo vamos a ver, pero digamos lo siguiente. Cuando los clásicos, Marx, los neoclásicos, elaboran sus propuestas, ni que hablar que estamos en presencia del sistema capitalista. Es decir, que estamos en presencia del capitalismo moderno, industrial, convertido en el principal sistema social, económico, político, de relaciones sociales en el mundo. Desde ya que, como ustedes saben, o deberían saber, ningún sistema económico en el mundo, a través de la historia, existe sin que estén presentes elementos o cuestiones que corresponden a sistemas económicos anteriores, o incluso elementos que nos hacen anticipar el futuro, es decir, una posible evolución del capitalismo o la aparición de otro sistema diferente. Y durante el siglo XX, cuyo material de lectura es el que tenemos para esta clase y para las sucesivas, obviamente que estuvo presente en la existencia de la Unión Soviética y otros países donde a partir de revoluciones sociales se establecieron otros sistemas políticos, otros sistemas económicos que convivieron, y algunos todavía conviven con el capitalismo. Pero es evidente, y por eso de eso vamos a hablar, que el sistema económico capitalista es el predominante y es el que existe en la Argentina, en América Latina, en América y en el mundo en forma prevaleciente. Ahora bien, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de relaciones interconectadas entre sí. Una definición vulgar y para empezar la cosa. Cuando hablamos de sistema económico, hablamos de relaciones que se ocupan de responder o de atender tres preguntas que todo sistema económico se hace, hipotéticas. Digamos, nadie la formula en ningún medio de comunicación en estos términos, que son qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Estas tres preguntas están presentes a través de la historia de la humanidad y en el sistema económico capitalista también.
Como ustedes van a ver en Aclerio y en otros autores, en las escuelas de pensamiento, la producción es uno de los momentos de la actividad económica. Después está la distribución. A veces los autores hablan del cambio o el intercambio, y finalmente el consumo, que es el objeto explicitado por todos como la finalidad de la producción. Le estoy dando generalidades, las mismas generalidades que los autores de los manuales de economía señalan. Empecemos a pormenorizar un poquito. Esa actividad económica no transcurre en el aire. No está desvinculada, quiero decir, de la sociedad. Y entonces, cuando hablamos de un sistema económico como el actual, o como el que existió en el siglo XX, tenemos que referirlo y ponerlo como condicionado por otros sistemas, por otras relaciones. ¿Cuáles son esas otras relaciones? Las relaciones sociales y las relaciones políticas. Esos tres sistemas, el sistema social, el sistema político, el sistema económico, están íntimamente relacionados entre sí, y hasta podríamos decir con algún grado de certeza que en definitiva el sistema económico está condicionado o subordinado a los otros dos. Decir esto no implica sostener que el sistema económico no influye sobre los otros dos, pero sí admitir que la acción política, es decir, la acción del Estado sobre la sociedad, influye sobre el sistema económico. Si no lo dicen los autores, necesito decirlo ante ustedes: en el capitalismo la acción del Estado está siempre presente. Incluso en aquellas etapas históricas, en aquellos países donde el discurso político dice que el Estado no está presente, o que el Estado es algo subordinado, ínfimo, hasta casi innecesario. Cualquiera sea el discurso político, lo que uno puede observar desde que el capitalismo se impuso en Europa hasta nuestros días, y para el futuro lo mismo, es que siempre el Estado está presente. Como dice la canción, parafaseando la canción, el Estado siempre está. Después está el problema de cómo interviene, en qué sentido interviene, cómo influye sobre cómo se produce, qué se produce y para quién, cómo se distribuye, y cuáles son las relaciones sociales que posibilitan o traban, según cada momento histórico, que el sistema económico funcione. Es decir, que esos momentos, producción, distribución, cambio y consumo, se puedan desarrollar armónicamente o permanentemente, o entren en algún tipo de conflicto que impidan que alguno de ellos funcione. Así que tres sistemas están relacionados entre sí, y nosotros estamos hablando de uno de ellos, del sistema económico. Y si estamos hablando del sistema económico, estamos hablando, en definitiva, de la acción de la sociedad en la producción, distribución, cambio y consumo. Estoy dándole vueltas al tema para ir arrancando e incorporando nuevos conceptos. Entonces, estamos diciendo que
todo el sistema económico en cualquier país y a nivel mundial está influido por el sistema político, es decir, por la acción del Estado y de las organizaciones que no son del Estado, pero que en aras de sus finalidades intervienen sobre el sistema económico, y las relaciones sociales, que constituyen un sistema en sí mismo. Mientras estamos analizando esto, o por lo menos yo me sorprendo leyendo a Anaclerio, que empieza a diferenciar a las distintas escuelas de pensamiento, ubicándolas en un determinado espacio ideológico y reivindicando su espacio político, su espacio ideológico. Ustedes verán en las primeras páginas del capítulo 1 que lo ubica a los clásicos, a Marx y sus continuadores, y también a los neoclásicos dentro del pensamiento positivista. Yo les había dicho en las primeras clases que, o por lo menos cuando vimos los neoclásicos, que el pensamiento neoclásico no era un pensamiento positivista, sino normativo. ¿Para qué? Para mostrarles que los clásicos, los marxistas, trataban o tratan de explicarse todos los fenómenos mediante leyes, y que los neoclásicos en realidad lo que buscaban o lo que buscan es decirnos cómo deberían funcionar las cosas. Bueno, el texto, ¿por qué insisto tanto? Porque es el texto que la División de Economía de la universidad propone como texto de lectura obligatorio. Por eso hago hincapié en este autor. Si no, ni lo mencionaría. Él dice que los neoclásicos también son positivistas de alguna manera y que existe otra visión que él llama holística, con H, que hace referencia a la importancia de las instituciones. Es decir, que cuando tratamos de entender el funcionamiento de un sistema económico, importa mucho cuáles son las instituciones que rigen en ese sistema. Instituciones sociales, políticas y de todo orden. Muy bien. Entonces, a ver, para ustedes, que van a los BIFES, cuando en un examen se les pregunta, ustedes hacen referencia a la bibliografía que han leído. Y si prefieren elegir el punto de vista de Anaclerio, ustedes son estudiantes universitarios, tienen derecho a elegir cuál es el punto de vista que eligen, lo mencionan al tipo. Si prefieren no elegir esa visión, mencionan a Samuelson, mencionan a otros autores en los términos que yo les mencioné con anterioridad. Bien. Ahora bien, el sistema económico, a partir de la década del 30, es estudiado desde una nueva rama de la economía, que es la macroeconomía. Esa rama de la economía estudia al conjunto de la sociedad, al funcionamiento de la economía en su conjunto. Para decirlo de otra manera, los grandes agregados económicos. No analiza cómo funciona el consumidor, o el empresario, o el trabajador, sino analiza conjuntos. Y esos conjuntos los analiza, esto es importante, no como la suma de individuos. Es decir, el todo no es la suma de las partes. No es la suma de las partes. Cuando se analiza desde el punto de vista macroeconómico, no es que estamos sumando la conducta de un consumidor más la de otro, más la de otro. En todo caso, estamos hablando de un promedio, si ustedes quieren.
Lo mismo para el mundo de la oferta, lo mismo para todo lo que tiene que ver con la actividad económica vista para el conjunto de la sociedad. Entonces, el nuevo término son los agregados económicos. Y esos agregados económicos se registran, se miden, se representan. ¿Cómo? Bueno, con variables. ¿Qué son variables? Son magnitudes que cambian a través del tiempo. ¿Solamente hay variables? No, también hay valores fijos, constantes. La antítesis de la variable. Las variables me permiten, a partir de un cierto enfoque o concepción ideológica, construir modelos. Los modelos son construcciones matemáticas que prácticamente todas las escuelas de pensamiento elaboran, han elaborado y seguirán elaborando para tratar justamente de explicar el funcionamiento de un sistema económico. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un modelo? Bueno, tiene que ser explicativo, de tal manera que el lector no se pierda. Este es uno de los peligros, no se pierda en el conjunto de relaciones y variables y ecuaciones que el modelo construye, no terminando de entender nada. Es decir, un modelo trata de dar una explicación final, me orienta en un cierto sentido. Así que el problema que tiene el tipo la gente que elabora modelos aplicados a la economía es tratar de ser lo más sencillo posible, pero la sencillez no tiene que ser tal que no explique nada, y tan complejo posible que la complejidad me lleve a un nivel de confusión del cual no pueda sacar ninguna conclusión. Dos extremos, ni tan sencillo ni tan complejo. Bueno, de eso se trata el trabajo teórico y intelectual de los economistas que se dedican a crear modelos para explicar el funcionamiento de la economía de un país, de un continente o a nivel mundial. Y para eso hay distintos enfoques ideológicos. El autor que estamos viendo u otros autores, todos admiten que existe ideología. Cuando hablamos en términos macroeconómicos. Cuando no se admite que existe ideología detrás del análisis, hay que preocuparse. Porque no es una expresión subjetiva, malintencionada calificar de ideológica una propuesta, sino un viso de realismo. Todos cuando elaboran, cuando analizan el comportamiento de una economía, parten de ciertos prejuicios, de una idea de qué es la sociedad en la cual le gustaría vivir, la que piensa en la cual está viviendo, cuál es el papel que el Estado debería jugar, cuál es el papel que el Estado, según ese autor, está jugando, las otras instituciones qué papel juegan. Bueno, el antecedente histórico que tenemos para este tipo de análisis, como sabemos, es el aporte de los fisiócratas con su tabla económica, después enriquecida por las otras escuelas. Ya desde la tabla económica y en los tiempos actuales, ya podemos mostrar el sistema económico con sus
componentes fundamentales. Y entonces, ustedes van a ver en los libros de texto que se presentan unidades fundamentales del sistema económico, tales como las familias, las empresas, el Estado, el sistema financiero, el sector externo. Esas son las... Profe, dime. perdón que lo interrumpa. El texto del que usted está hablando es el de Teoría y Políticas Macroeconómica, ¿no? Naclerio, a ver, yo te voy a... Listo. Teoría, sí. Sí. Naclerio, Narodowski, Narodowski de Santis. Listo, gracias. Perdón de los apellidos, de cómo los pronuncio. Sí, entonces, esas unidades son las que me permiten, digamos, mejorar la tabla económica de los fisiócratas. Mejorar, ¿en qué sentido? Mostrar la complejidad que el capitalismo tiene y que los fisiócratas no tuvieron la estatura intelectual o el momento histórico en el cual elaboraron no les permitió de darle toda la complejidad que tiene. Entre esas unidades hay una interrelación. Y esa interrelación nos permite construir lo que estos autores y todos los autores llaman flujo real y flujo nominal de la economía. Les voy incorporando lentamente distintos conceptos. ¿Qué es el flujo real? Es el proceso en el cual llegan al mercado bienes y servicios y van desde las familias a las empresas el aporte de los factores productivos. Ese es el flujo real. Las familias aportan a las empresas lo que cada factor productivo es capaz de aportar, para la redundancia, y devuelven a la sociedad, es decir, a las familias, en bienes y servicios. Ese es el flujo real. Es un proceso que cierra en sí mismo. Y el flujo nominal es un proceso que se da al mismo tiempo, pero donde lo que está en juego es el dinero o la contraprestación. Empecemos por ahí. ¿Por dónde? Por la retribución o la contraprestación que reciben los factores productivos, bajo las formas que ustedes ya saben: salario, ganancia, interés, renta de la tierra, regalías. Esos ingresos que reciben las familias, que están integradas por factores productivos y que vuelcan al mercado para demandar bienes y servicios. Ese es un circuito que llamamos flujo nominal. Simples denominaciones. ¿Cuál es el propósito? De nuevo, ¿cuál es el valor más importante que tiene este análisis? Del cual uno puede extraer como conclusión en la vida que, para decirlo en términos vulgares, todos tenemos que ver con todos. Nadie resuelve sus problemas, se crea sus problemas, soluciona sus problemas solo. La creencia. Como dijo usted, nadie se salva solo. Nadie se salva o se perjudica solo. Claro. Bien. ¿Por qué reitero eso? Porque uno lo escucha incluso en profesionales, o sea, gente ya recibida de distintas carreras universitarias, típica expresión de café, ¿no es cierto? Y a veces lo escuchan en las aulas. Yo me salvé solo, me hice solo, nadie me ayudó, a nadie le pedí ayuda. Bueno, para decirlo en términos académicos, filosóficos, es una boludez. Es una expresión que denota la incultura o la falta de
comprensión que ese individuo tiene acerca del mundo en el cual le toca vivir. No es bueno que la gente piense de esa manera, porque o bien porque estamos en presencia de una persona farsante, ¿entienden la expresión? Espero que sí. O bien estamos frente a una persona inculta. En cualquiera de los dos casos, hay que corregirlo con cuidado, con respeto, pero corregirlo porque si tanta gente durante tantos siglos nos explicó, desde los fisiócratas hasta el día de hoy, y los mercantilistas de alguna manera también, que hay una interrelación entre las clases sociales, las personas en la actividad económica, y algo de realismo tiene ese tipo de construcción. Ahora bien, la macroeconomía se ocupa de estudiar esas interrelaciones y de aportarle a los hacedores de política económica los elementos conceptuales, teóricos, para que lleven adelante su acción. Claro, no solamente el Estado necesita de la macroeconomía, también los agentes económicos que les mencioné, la familia, las empresas, también necesitan de ese tipo de aporte para tomar las decisiones. Así que con la macroeconomía surgió la necesidad de registrar. Si antes se hacía de una manera rudimentaria, como lo mostraron los mercantilistas, cuando registraban exportaciones e importaciones, o la evolución del tipo de cambio. Ahora, en el siglo XX, esa es una tarea específica, es una especialización, es una necesidad de todas las unidades económicas para saber dónde están paradas y cómo actuar. Es un avance en el conocimiento humano, es un avance en el sentido de denota una mayor comprensión o intento por comprender mejor qué es lo que nos pasa y hacia dónde ir. Sobre todo en un sistema económico como el capitalismo, donde las decisiones de las empresas o del factor capital, para decirlo de alguna manera, son decisiones sí de orden individual. Es decir, cuando el capitalista decide en su empresa producir tal o cual bien o servicio y lanzarlo al mercado con tal precio, con tales condiciones técnicas o de calidad, de alguna manera tiene un cierto grado de riesgo, en el sentido de que no conoce todo lo que pasa. Y es el mercado, ese ámbito tan inasible, el que define lo que le va a pasar. Es decir, como decían los clásicos, los hechos que ocurren a nuestras espaldas. O para decirlo en términos de Adam Smith, la mano invisible. Él lo usaba para la relación entre las naciones, perfectamente lo podemos usar para las relaciones dentro de cada nación, dentro de cada estado, de cada territorio o de cada mercado. Bien. A propósito, para ser menos aburrido, o tratar de ser menos aburrido, les hago mención a un hecho que ocurrió hasta hace pocos días, justamente sobre el tema de la mano invisible. Hubo una reunión de Zoom entre los ministros de Economía del Mercosur. Saben, el Mercosur es el mercado común del sur, creado en la década del 90 entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y algún otro país más que se me escapa. Y es un ámbito básicamente de tipo comercial que trata de negociar hacia el interior y hacia otros bloques comerciales condiciones de intercambio. Y ahí se estableció un debate entre dos economistas de pensamiento disímil. El ministro de Economía de Brasil, de apellido Guedes, y Guzmán,
mito de la Argentina. Guedes, de pensamiento, digamos, conservador, anti-intervencionista, pre-keynesiano, sostenía que el Mercosur debería apuntar a eliminar restricciones al comercio con otros bloques. Estamos hablando de Europa, la Unión Europea, para dejar que la mano invisible de alguna manera decida lo que más le conviene a cada uno. Y Guzmán le respondió, mirá, la mano invisible se la llama así porque no existe, tan invisible que no existe. Bueno, ahí se estableció un debate que puso de manifiesto de una manera violenta y en el lenguaje, un debate que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es un debate moderno, que sigue estando presente y a pesar de todo lo que pasó en la historia del capitalismo, entre aquellos que en su discurso niegan la existencia del Estado como una institución que decide, y aquellos que reconocen que el Estado actúa, en el sentido que sea. Bien. Entonces la macroeconomía, vuelvo, estudia esas relaciones. Y cuando estudia esas relaciones, nos dicen los autores, estos u otros, van construyendo modelos constituidos por variables y valores y parámetros, valores fijos. Las variables se las clasifica, el afán de clasificar por parte de los cientistas sociales y los científicos en general es una especie de morbosidad. Todo se trata de clasificar. No está mal porque permite ordenar las ideas, pero es una complicación para el alumno. ¿Cómo clasificamos las variables? Bueno, en el campo de la macroeconomía las clasificamos en variables stock y flujo. Variable flujo. ¿Qué diferenciar? Si yo digo que la Argentina tiene hoy, tiene el 31 de diciembre de 2020 producidos 20 millones de automóviles, esa es una variable stock, es lo que hay, la riqueza que hay en materia de industria automotriz. Si yo digo, en el año 2021 se van a fabricar, se va a incrementar el stock de autos en 1 millón, eso es una variable flujo. La misma variable puede jugar los dos papeles. Típicamente, para usar el texto que ustedes tienen, una variable que se utiliza permanentemente para medir el tamaño de la economía de un país, la suerte de ese país en términos de si crece o no crece, es la que se denomina Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, según si se usa la terminología en inglés o en castellano. El PIB, Producto Interno Bruto, o PBI, Producto Bruto Interno, lo mismo, es una variable, a veces stock y a veces flujo. Si yo digo que la Argentina tiene un PBI de 300.000 millones de dólares, esa es variable stock. Si yo digo que la presunción que tiene el presupuesto nacional para este año, 2021, es que el PBI va a crecer un 5%, estoy hablando de una variable flujo. Bueno, esta es una de las clasificaciones que se utilizan para analizar el comportamiento de la economía de un país, de una región o de un país en un periodo histórico. Este año, el primer trimestre del año, el primer semestre del año, esta década, temporalmente, lo que quieren. Sí, Lourdes.
Pero una pregunta, entonces ¿la variable flujo sirve solamente para hablar de cuando se va a incrementar o también la podemos usar para cuando decrece o decae, No, digamos? todo sentido. Suma, Ok, perfecto. resta, todo sentido. A partir de lo que yo les mencionaba como el flujo real y el flujo nominal, empezamos a construir las relaciones que se establecen entre las variables agregadas, entre los factores de la economía agregados. Y entonces ustedes van a ver que empiezan a aparecer denominaciones que se las debemos, cualquier queja, a John Maynard Keynes, y que a partir de él se generalizaron cuando se habla de economía y sobre todo cuando se habla de macroeconomía. Entonces, sin solución de continuidad, les digo que, digamos, toda la actividad económica, desde el punto de vista macroeconómico, se expresa a través de esas variables, del comportamiento de esas variables. Los modelos y el modelo que vamos a usar en esta materia trabaja sobre esas variables. Cómo funcionan, qué representan, cómo se relacionan entre sí. ¿Cuál es el antecedente de ese juego que ahora vamos a empezar a hablar? El flujo real y el flujo nominal. De nuevo, familias, empresas, el Estado, el sector externo y a veces en forma separada el sistema financiero. ¿Qué pasan entre ellos? Bueno, lo que ustedes ya saben, lo que todos sabemos. Permítame rápidamente que lo diga como prolegómeno a mencionar lo que son cada una de esas variables macroeconómicas o agregadas. Ustedes van a ver, esta es una chicana que yo le hago a Naclerio, al autor. Naclerio se declara no neoclásico, como un tipo que él y los dos cómplices, como alguien que superó el pensamiento positivista hacia un pensamiento, él lo llama holístico. Bueno, pero sin embargo usa el herramental, en buena medida el herramental neoclásico, porque dice que las familias proveen factores productivos. Como vimos hace unas clases, la expresión factores productivos es una expresión típicamente neoclásica y keynesiana, que niega lo que los clásicos y los marxistas sostienen. Esto es, que la sociedad está dividida en clases sociales, no en factores. Bueno, salvado esto, dicho esto, digamos, la familia le proveen a las empresas factores productivos, los 5 que ya conocemos. A cambio de eso reciben un ingreso. Ese ingreso toma distintas formas. ¿Se acuerdan? Salario, beneficio, renta. Los 5. Lo que los factores productivos aportan a las empresas, en esta terminología, es valor que se agrega a lo ya creado. Es valor que se agrega a lo ya creado. Por eso, a eso se lo llama valor agregado. Ese es un versito. Ese valor agregado tiene que equivaler imprescindiblemente al ingreso que los factores productivos que las familias proveyeron recibieron. Con ese ingreso, para ir por este camino, permítame ir por este camino, con esa renta, estoy usando la palabra renta confusamente, ya lo usé para hablar del precio de la tierra, ahora estoy usando la palabra renta, que ustedes en los libros de texto no tienen
expresado a través de la letra Y mayúscula, esa renta la usan para demandar bienes y servicios. Y así cierra el circuito. En ese circuito interviene el Estado. El Estado es una institución que está constituida por personas. Para sostener para esas personas, el Estado necesita recaudar, en primer lugar. ¿Qué quiere decir recaudar? Imponerle a los factores productivos el pago de una contribución compulsiva, como son los impuestos propiamente dichos. El Estado se sustenta con impuestos. Este es un análisis muy elemental que después se va a hacer más complejo. Y con esa recaudación gasta e invierte. Discriminación que por ahora la vamos a obviar, es importante, pero por ahora la vamos a obviar. En esa acción, el Estado gasta, invierte y transfiere. Recauda, gasta y transfiere. Cuando recauda, afecta la distribución del ingreso, de la renta, cuando recauda. Porque depende de la forma en que recaude, la distribución de la renta entre los factores productivos va a ser distinta. Cuando gasta, afecta la distribución de la renta. No es lo mismo hacer escuelas que no hacerlas. Hacer escuelas en una determinada región que no hacerlas en esa región, hacerla en otra. Para dar un ejemplo cualquiera. Cuando transfiere, bueno, cuando gasta, afecta la distribución de la renta. Cuando transfiere, también. ¿Qué quiere decir que transfiere? Cuando el Estado, a los que están casados, que trabajan, están casados y tienen cónyuge o hijos, les pagan un salario familiar. ¿El salario familiar qué es? Un salario especial, un ingreso especial que el Estado le da a esas personas, a esos factores productivos, básicamente el factor trabajo, para complementar su renta. Y cuando esas personas no trabajan, en la Argentina se creó un salario familiar llamado asignación universal por hijo. Es lo mismo. Solo que en el primer caso es para los trabajadores que están formalizados y en el segundo caso los que no, o no trabajan, por el motivo que fuere. Así que las transferencias es otra forma de intervención que después vamos a ver con mayor detenimiento en la segunda parte de la asignatura, pero ya la introducimos. Así que el Estado interviene sacando y dando. El Estado es como una especie de, ¿cómo les puedo decir? Túnel de entrada y salida. Toma y da. Parte de lo que las empresas producen va al exterior. Son las exportaciones. Y parte de lo que las empresas del exterior producen y nosotros demandamos viene del exterior. Son las importaciones. Así que el sector externo está interviniendo inevitablemente. No hay prácticamente ningún país del mundo, ni los que podamos considerar acá en este ámbito los países más aislados del mundo. Bueno, ningún país no tiene relaciones comerciales de algún tipo con el resto. For example, un ejemplo cercano, muy utilizado, Cuba. La isla castrocomunista del terror. Los hoteles, ¿quién los hizo? ¿Quién puso dinero?
capitales canadienses, capitales europeos. Ahí ya tienen. Ustedes imaginen que esos capitales cobraron por hacer los hoteles. No fue una donación. Bueno, el turismo. Hay gente que va a Cuba porque viene del norte de Europa, de la península de Finlandia, Noruega, se mueren de frío, para decirlo de forma cuidadosa, las 3/4 partes del año, y cuando llegan a Cuba, ven el sol, sienten un poco de calor en la piel. El turismo internacional es un servicio. Y así hasta el infinito. Cualquier país que ustedes quieran. Es decir, ¿por qué lo digo? Para romper un poquito la monotonía de la idea de que hay países aislados, nos aislamos del mundo. Nadie está aislado de nadie. Todos están relacionados, les guste o no les guste a quienes están relacionados. Y después el sistema financiero se lo suele poner aparte porque juega un papel importante. ¿En qué sentido? A esta altura del análisis, vamos a decirlo de esta manera rudimentaria, recibe depósitos de los factores productivos y presta a los factores productivos y al Estado parte de lo que recibe. Así que es una variable agregada al sistema financiero, bancos y compañías de seguro, especial porque históricamente el capitalismo siempre lo tuvo como el financiador de la actividad productiva, el que permite que la actividad productiva continúe inalterada en el tiempo. Por eso se la suele mencionar en los modelos y en los gráficos que ustedes van a ver del flujo real y nominal como un sector específico, distinto del resto de las empresas, porque los bancos, las compañías de seguro también son empresas, pero se los menciona aparte. Así que esa es un poco la relación, y a partir de esas relaciones comenzamos a construir las variables agregadas. Y con esas variables agregadas tratamos de explicarnos, los modelos tienen ese propósito, cómo funciona la economía y hacia dónde va. Si estamos como suelen ahora, época de pandemia, se usa mucho la figura del Titanic o Titanic, como diría alguien que sabe inglés, que sabe pronunciar inglés. Si estamos en la cubierta, abajo de la cubierta, nadando alrededor. Bueno, ¿cuál es el elemento que a partir de Marx se descubrió en la sociedad, en el sistema económico capitalista? Que todas las variables que conocemos, especialmente el producto, no funcionan de una manera lineal, no evolucionan de una manera lineal, sino que están sometidas a ciclos. Esto que fue un descubrimiento, llamémoslo así, de Marx, luego se ha extendido el conjunto de las escuelas de pensamiento, y no hay economista que, queriendo o no queriendo, a veces sin darse cuenta, habla del ciclo económico. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Por qué hay ciclo económico en el capitalismo y no lo había en el feudalismo, en la esclavitud? Bueno, porque hay razones que hacen que sea imposible que el producto bruto, por ejemplo, interno, es decir, la creación de valor de bienes y servicios, continúe de manera constante, a un ritmo constante, a través de los años. En algún momento ese proceso se detiene o crece en su tasa de evolución o decrece.
¿Cuál es el motivo o los motivos por los cuales la evolución de las variables agregadas no es lineal? Es motivo de debate. Por suerte para ustedes, en esta etapa de la asignatura, el ciclo económico no es un tema que el programa lo exige, ni que yo necesite desarrollar de una manera explícita, porque en algún momento fue un tema de investigación que yo propuse a la universidad como parte de mi actividad académica. Solamente les voy a decir que cada escuela de pensamiento y dentro de cada escuela, cada autor tiene una explicación diferente respecto de por qué se produce el ciclo. Solo sepan, el que quiere profundizar lo puede profundizar, tiene para toda la vida para leer sobre esto, que cuando hablamos de ciclo económico hablamos de 4 fases que tiene la evolución de la economía de un país. Se lo voy a expresar, se lo voy a dibujar frente a la pantalla. Es raro, no dudé. Ustedes se imaginen, tengan en cuenta que el proceso se da a través del tiempo, así que voy a usar la variable tiempo en la abscisa. En la ordenada voy a incluir las variables agregadas más importantes. El Producto Bruto Interno, el empleo, la que más nos importa a nosotros, la inflación, o la variación de los precios. Y entonces, la cosa es así. ¿Pueden verlo? Bien. Lo hice lo más largo posible para evitar comentarios obscenos. Entonces, vean ustedes. Esta parte que sube se llama recuperación y también se llama crecimiento de la economía. Aumenta el PBI, aumenta el empleo y los precios pueden subir o no. Esta parte. Es la que se dio, por ejemplo, entre 2003 y 2010, 2008. Vino la crisis de Lehman Brothers. La puntita acá se le llama auge, como la AFJP, auge, sin H. Es cuando la tasa, el porcentaje en el cual crece el PBI es máximo en un país. Es como si en Argentina dijéramos el PBI este año creció el 20%. Bueno, anual, ¿eh? Nos subimos por las paredes de alegría. Esta parte que baja es la recesión, con C y S después. Recesión. ¿Qué está mostrando? Cae PBI, cae, o sea, el flujo es así, negativo, cae el empleo y a veces los precios bajan o no. Y este valle, estos valles, se los llama depresión, o la expresión psiquiátrica, que se caracteriza porque el PBI no está estancado, hay mucho desempleo y los precios caen, hay deflación. Deflación. Repito, cada autor, cada escuela explica cuánto dura y por qué se produce. Cuando subía se le llama crecimiento o recuperación. La recuperación es cuando el PBI crece. El crecimiento es cuando el PBI crece y también la inversión privada. Recuperación o crecimiento.
Si se entendió esto, más o menos, sigo. Si me preguntas al respecto. Sí, profe, se entendió. Bien. Es la voz de la conciencia que habla en nombre de los 50 que están ahí sufriéndome. Ok. Mayormente lo que hacemos es que uno responda y si hay dudas, responde el que tiene dudas. Está bien, es un, Si no se hace es un monstruo de muchas cabezas con una sola voz. Perfecto. Claro. Muy bien. Está bien. Profe, Sí. se dice que acá la economía en Argentina es cíclica, ¿no? De nuevo, todas las economías son cíclicas. Sí. Por eso, como diría, ¿cómo se llamaba esta cantante? Bueno, no importa. Todas las economías son cíclicas. La economía norteamericana es cíclica, la economía mundial es cíclica. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando terminó la Segunda, hasta más o menos el año 71, 70, 71, la economía europea, norteamericana y japonesa crecieron a tasas importantes. Se habló de un ciclo económico largo. Estoy hablando de, creo que 25 años, más o menos. Crecía la inversión privada, crecía el empleo, los precios a veces subían. Ahí hubo una crisis, 1971-72, en Estados Unidos, producto de la derrota de un factor, ahí ven la influencia del sistema político sobre el sistema económico. La crisis fue de confianza en el dólar. Que les parezca mentira, el mundo desarrollado comenzó a desconfiar sobre la capacidad de la economía norteamericana. Esa desconfianza tuvo que ver en gran medida por la derrota militar y política de Estados Unidos en Vietnam, frente a un país que era del tamaño, qué sé yo, de Catamarca, de Tucumán, la principal potencia mundial derrotada en los campos de batalla. Eso puso en crisis, digamos, la confianza en la moneda más importante, que no tiene en la capacidad de la economía norteamericana a sostenerse, y entró una época de crisis, de recesión e inflación. Bueno, y después otro ciclo, y así sucesivamente. Entonces, este cuadrito me da pie, me sirve para que mi mente les hable de estos temas, siguiendo el texto que estamos usando. PBI, empleo o desempleo e inflación. Por lo menos de alguno de ellos. Vamos a hablar de los dos primeros, que es el que más se ocupa de los tres. Y en el programa está incluido eso. Todavía tengo en la mente que yo les mencioné que el flujo real y nominal nos permite construir las variables agregadas. Lo estoy dejando pendiente para después que termine con estos temas. ¿Cuáles son las variables agregadas? Porque cuando lleguemos a esas variables agregadas, ahí vamos a construir la ecuación macroeconómica básica que explica el funcionamiento de la economía de un país. Esta va a ser la conclusión. Hoy o mañana. Hasta donde me dé la garganta y su aguante. Cuando vea que el número de asistentes comienza a disminuir por fallecimiento, ataques de ACV por el tema, paro ahí y sigo mañana. Ok. La variable más conocida de todas, o una de las más conocidas, es el Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cómo se define? Se define así: es el valor de los bienes y servicios producidos por una economía en un periodo determinado.
hablando de macroeconomía, estoy viendo en la pantalla de televisión, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo acá, que acaba de terminar la reunión del Ministerio de Trabajo para definir el salario mínimo vital y móvil, que es una demostración de cómo el Estado interviene en la economía, porque ahí se reúnen representantes de los trabajadores y de los empresarios, y el Estado, las tres patas de las cuales hablaba Alfred Marshall, cuando yo les mencionaba las paritarias. Bueno, acá estamos hablando de una paritaria nacional, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué quiere decir valor? Quiere decir que los bienes y servicios los expreso en una unidad de medida, porque si no, ¿cómo hago para considerar dentro de esa creación de riqueza las bananas, las computadoras, las casas, los autos? Todo lo expreso en una unidad de medida común. Para eso uso el dinero, que me permite expresar el valor de cada uno de ellos, o del conjunto de ellos, en precios. Así que cuando hablamos de valor es porque lo estamos expresando en una unidad de medida común. Pesos o dólares, en el caso de la Argentina. Bienes y servicios. ¿Por qué? Porque por razones de orden exclusivamente contable, dividimos a lo que se crea en productos tangibles, computadoras, y productos intangibles, que llamamos servicios. La economía de los países, también por razones de registración, acá juega mucho la asignatura o el tema de la contabilidad pública. Los países, todos los países, siguen el mismo criterio de dividir la economía desde el punto de vista de la creación de bienes y servicios en tres sectores: primario, secundario y terciario. Así que tenemos un PBI del sector primario, tenemos un PBI del sector secundario y del terciario. Y eso lo medimos trimestralmente, o cuatrimestralmente, o semestralmente, o anualmente. Voy despacito para darles tiempo a escribir. ¿Qué es el sector primario? Es el que reúne estas actividades productivas: agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, bosques, apicultura, creación de miel, cría de abejas, minería. Es decir, la actividad productiva que más cerca está de la naturaleza, la que menos elaboración hace de lo que extrae de la naturaleza. El sector, de ahí salen productos: hierro, carbón, granos, etc. Carne. El sector secundario es la industria, que se clasifica en dos sectores: la manufacturera y la industria de la construcción. Como ustedes ven, estoy hablando de contabilidad. Mucha contabilidad. Ahora, la industria manufacturera son todas las actividades productivas de transformación de lo que se produce del sector primario que conocemos y que genéricamente llamamos industria. Alimenticia, textil, metalmecánica, automotriz, todo lo que quiera. Está ahí, como industria manufacturera. Y la industria de la construcción se suele diferenciar como algo distinto por la importancia que tiene para todos los países, desde John Maynard Keynes en adelante, la construcción. ¿Se acuerdan que Keynes hablaba de construir obeliscos? O sea, la importancia que tiene en términos de lo que llamaremos después el multiplicador que esta industria juega. ¿Por qué? Porque es demandante de muchas manufacturas
es demandante, mucho factor trabajo, y por lo tanto, lo que le ocurra a esta industria específica juega un papel muy, muy importante sobre el PBI y sobre el empleo, sobre la renta. Entonces, y el tercer sector, sector servicios, sector terciario, es el que crea productos intangibles. Comercio en todas sus variantes, actividad financiera en todas sus variantes, turismo. El producto, ¿por qué se lo llama bruto? Perdón de los caballeros presentes. Porque incluye instrumentos de trabajo, lo que en la jerga contable llamamos bienes de capital. Edificios, rodados, muebles y útiles, ustedes dirían. Todo lo que se amortiza. Y si se amortiza, cuando lo tomamos sin la amortización, sin deducir la amortización, a ese producto se lo llama bruto. Y cuando restamos las amortizaciones, lo llamamos neto. Así que el PBI menos las amortizaciones es el producto neto interno. ¿Qué quiere decir interno? Quiere decir qué es lo que se produce dentro de la frontera de un país, quien quiera que sea que lo produzca una empresa extranjera, ubicada aquí, o una empresa argentina. O sea, lo produzca Ford Argentina o Palito Ortega Sociedad Anónima. Eso quiere decir interno. Si yo a ese Producto Bruto Interno vamos por partes, como diría Jack. Al Producto Bruto Interno lo puedo medir de dos maneras. Yo les decía que es el valor de los bienes y servicios, así que usamos precios. Yo puedo considerar de dos maneras en ese sentido al producto. Esas dos maneras se llaman PBI a costo de factores o PBI a precios de mercado. A costo de factores, a precios de mercado. Son dos formas de registrar los precios. De nuevo, mucha contabilidad. ¿Qué quiere decir a costo de factores? Es una expresión idiomática internacional, que yo lo estoy expresando en castellano, que se refiere a cuando los productos, ya sean tangibles o intangibles, se miden, se valorizan en puerta de fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Traducido al castellano. Que no le sumo al IVA, el impuesto al valor agregado, por las dudas, lo digo para que no lo escriban con B larga, ni le resto los subsidios que el Estado le da a las empresas. Saben ustedes que entre las transferencias que les mencioné, después vamos a verlo de nuevo, segundo parcial, entre las transferencias el Estado le devuelve impuestos a las empresas. Eso se llama subsidios. Así que cuando yo tomo esos productos sin sumarle el IVA, se llama costo de factores. Cuando le sumo el IVA y le resto los subsidios, lo llamo a precio de mercado. Es decir, como uno de nosotros lo encuentra en la góndola del supermercado, la naranja, el cemento, las plantas, lo que quiera.
Ese producto, sí, sí, O sea que uno sería con IVA y el otro sin IVA, en simples palabras. sí, sí, pero también los subsidios ahí, ¿eh? Siempre jugando, siempre restando los subsidios, ¿no? En estos casos, No. En el caso de costo de factores, no aparecen los subsidios. En los está precios bien. de mercado, sí. Listo, gracias. O sea, si yo incluyo el IVA, le resto los subsidios. Si no incluyo el IVA, no le resto los subsidios. Porque lo que estoy devolviendo es el IVA cuando doy un subsidio. Pues es el impuesto más importante de la Argentina. Al Producto Bruto Interno, al Producto Neto Interno, yo lo puedo transformar en nacional, tanto al neto como al bruto, o sea, Producto Bruto Nacional o Producto Neto Nacional. ¿Para qué importa eso? Importa porque, como ustedes ya saben, todos tenemos que ver con todos. Hay empresas argentinas que producen en el exterior y que parte de la producción o de sus ingresos los mandan aquí. Por ejemplo, a ver, aunque les parezca mentira, el grupo Arcor, la familia, ¿cómo se llama la familia propietaria del grupo Arcor, que fabrica golosinas y comestibles? Tiene plantas en África, en Asia. Parte de lo que obtienen allí lo mandan a su casa matriz aquí. Y del mismo modo, la Ford, que es un buen ejemplo, Ford Argentina, manda parte de los ingresos que obtiene de su renta, ¿me explico? A la casa matriz que está en Estados Unidos. Ese es un movimiento, es un flujo, entradas y salidas. Si yo esas entradas y salidas las aplico a la medición que hice, obtengo el Producto Bruto Nacional o el Producto Neto Nacional. Lo digo mejor. El producto es nacional cuando solo mide lo producido por los argentinos aquí y en el exterior. Profe, ¿podría repetir de nuevo? Sí. Cuando yo hablo en términos nacionales, el producto lo expreso en términos de nacionales, Producto Bruto Nacional, Producto Neto Nacional, es porque le he aplicado esa suma algebraica que les dije. Le sumo lo que no se produjo acá, sino afuera, por parte de argentinos, empresas o personas físicas, humanas, y le resto lo que los que produjeron acá le envían al exterior, como formas de ingreso, beneficio, intereses, etc. Esa suma algebraica me permite construir el Producto Nacional. Bien. Para no complicarles más la vida. Gracias, profe. Sí. Producto bruto, o Producto Neto, Interno, Nacional, como lo quieran expresar. Es una magnitud de un periodo determinado para el conjunto de la economía. Si yo ese producto lo divido por la población que participa del proceso productivo, obtengo el producto per cápita, por persona. Voy a escribir. Por cabeza. Eso quiere decir per cápita. Ahí está, ¿ven? Acá. Per cápita. ¿Qué me indica tanto el PBI o el Producto Neto o Nacional o el per cápita? Bueno,
cuánto crece en un periodo determinado o decrece la economía. Si yo digo, siguiendo el presupuesto nacional, es decir, la presunción, el presupuesto es una presunción, que la economía va a crecer un 5%, bueno, que sé que va de acá a fin de año vamos a tener un 5% más de bienes y servicios. El año pasado, todos los países del mundo, incluyendo la Argentina, cayeron. Es decir, la Argentina creo que cayó un 12%, es decir, lo que había al principio como stock al 1 de enero de 2020 fue un 12% menor al 31 de diciembre de 2020. Cuando yo comparo, bueno, ¿para qué me sirve? Para saber el tamaño, la envergadura de la economía de un país. ¿Me sirve para saber cómo le va a la gente? No. Para eso voy a necesitar otro indicador, del cual vamos a hablar después. Lo dejo pendiente. Ahora, como yo le introduje el concepto de Producto Bruto Neto per cápita, necesariamente tengo que hablar del problema de la población que interviene en el proceso productivo, que es uno de los factores productivos. Entonces hay un largo, bastante bueno, no sé si es el capítulo 2 ya del texto, y lo tienen en cualquier manual de economía, el que quieran, no hay ninguna historia ahí. Cuando yo hablo de la población, en términos de lo que me importa para la economía, tengo que hacer una serie de digresiones, de definiciones necesariamente, porque si no, no se entiende nada. ¿Cuánta gente hay en la Argentina? Dicen 44 o 45 millones de personas. Está bien. De esos somos alrededor de una cierta cantidad, mayores de 16 y menores de, mejor no le digo mi edad, pero hasta los 65 años la gente trabaja, ¿no? Después de los 65 se tendría que jubilar. Salvo excepciones, hay gente que decide seguir laborando. Bueno, esa porción de la población se la denomina en sus iniciales PEA, población económicamente activa. PEA. PEA. Sin H. ¿Quiénes son? Los que estamos en condiciones de laborar. Todos nosotros. Me imagino. Así que, cuando yo calculo el PBI per cápita, la comparo con la PEA, con lo que produce, no con los chicos de 10 años. Ahora esa población, ¿toda labura, trabaja, toda tiene empleo? No. Y entonces hay una serie de indicadores que analizan en todos los países, se usan los mismos indicadores, ¿qué le pasa al empleo? La segunda variable que mencioné en la evolución del ciclo económico, el empleo. Un análisis es ver de esa población económicamente activa, ¿cuánta gente labura? Esa relación población empleada dividido PEA me da la tasa de actividad de la economía. Tasa de actividad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de esa gente trabaja? Está empleada. Profe, ¿puede repetir, por favor? La relación entre la población empleada y la PEA es la tasa de actividad. Es muy importante, porque indica cuánta gente consiguió laburo o no. Pero además, cuando yo analizo la población que labura, hay distintas posibilidades.
que se analizan, que se detectan, que se toman como estadística para ver qué pasa en el mercado de trabajo. Todos lo hacen, todos los países. Por ejemplo, está la gente que trabaja de más. Es decir, que trabaja más de 45 horas semanales, la sobreocupada. Está la gente ocupada, la que trabaja entre 35 y 45 horas. Y está la subocupada, la que trabaja menos de 35 o trabaja en un empleo que no se corresponde a su formación educacional. Maneja un taxi y es arquitecto. Está ocupado, pero subocupado desde el punto de vista de su capacitación. Perdón, si aquí hay alguna taxista o taxista, o un taxista que vive de eso, alumno, no lo estoy menoscabando. Solamente le estoy diciendo que el arquitecto debería trabajar de arquitecto, porque estudió para eso, nada más que eso. Profe, ¿la sobreocupada cuántas horas era? Más de 45. 2 laburos, ¿no? Gracias. Después está la gente que no tiene empleo, pero busca. La gente que no tiene empleo, comparado con la PEA, es la tasa de desocupación. Repito, la gente que no tiene empleo, pero lo busca, dividido la PEA, me da la tasa de desempleo o desocupación. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay gente que no tiene empleo y no busca más. Son los inactivos. Es otro concepto. Y que se cansó de buscar y dice, bueno, ya, me dedico me compro una 1125 y me dedico a sustraer los bienes de los demás. Que desde el punto de vista conceptual no es un trabajo. Aunque los chicos, los vivos que viven en el Ezeiza y demás centros penitenciarios, lo consideran, en su jerga hablan de trabajo. La macroeconomía no es trabajo. Bueno, así que, conclusión, típica pregunta de final para alumnos o alumnas distraídos o distraídas. La tasa de desempleo subestima el fenómeno. Porque no incluye en el numerador a la gente que no tiene laburo y que encima no lo busca. Profe, ¿puede repetir? La tasa de desempleo no registra a todos los desempleados, solo registra a los desempleados que buscan empleo. Entonces, está subestimando el fenómeno del desempleo. Subestimando quiere decir minimizándolo. Esto lo sabemos todos, no es que nos quieren engañar. En todo el mundo la tasa de desempleo se construye de esa manera. Y todos sabemos que tiene esa dificultad de registración. ¿Cómo se registra todo eso? En la Argentina se usa encuestas. Profesor, ¿Sí? de esa gente no se sabe porque no están en el sistema directamente, ¿no? Claro, no se sabe, claro. Sí, sí. Es imposible saber la cantidad de gente desempleada porque no hay forma de registrarlas. ¿O debería haber una manera? No, los desempleados que buscan empleo justamente a través de la encuesta permanente de hogares que se hace periódicamente en la Argentina y en todos los países, Claro. podés saber quiénes son los que están buscando laburo y no tienen.
Toda esa clasificación que les mencioné, los que están subempleados, sobreempleados, ¿de dónde sale? De las encuestas que se hacen. No es que es una, ¿cómo les puedo decir? Una presunción de algún brillante economista del gobierno. No, los tipos, para eso existe el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que tiene gente especializada que sale periódicamente, cada determinada cantidad de meses, a hacer algún tipo de encuesta en alguna región importante numéricamente, en alguna ciudad importante del país, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, son las ciudades más populosas, y ahí saca una evaluación de qué es lo que pasa con el mercado de trabajo, entre otras cosas. Bien. El último de las variables que componen el ciclo económico es la inflación. Conviene que ya hable de eso hoy, y lo vamos a volver a hablar seguidamente en la segunda parte, pero metámonos un poquito en el tema. ¿Cómo se mide? Bueno, les voy a decir algo, una idea, una desilusión. La inflación no se puede medir. No hay un índice inflacionario. Lo que ustedes escuchan o leen o ven por televisión, cuando le dicen que la inflación de marzo fue del 4,8%, se están refiriendo a un índice que se llama, uno de los tantos índices que elabora el INDEC, que se llama Índice de Precios al Consumidor, que muestra cómo evolucionaron los precios de una canasta, es decir, de un grupo de productos, en el mes o en el periodo que estamos registrando. No son todos los productos. Es imposible hacer de todos los productos. ¿Por qué? Porque entonces yo tendría que medir cuánto evolucionó en ese indicador, cuánto evolucionó el precio del automóvil, de las heladeras. ¿Qué más tiene una heladera? Acero. El acero. Tiene plástico. Tiene, no sé, hay electricidad ahí cuando funciona. Bueno, no se mide así. Se mide el precio de las heladeras, del bien final. Y solo una parte. No hay forma matemática, hasta ahora no se descubrió en el mundo, y no se descubrió hasta ahora, para tener un índice de la inflación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inflación tenemos que considerar esta definición. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Se dan cuenta que generalizado y sostenido quiere decir un fenómeno que abarca a todos y durante un periodo continuo. Entonces, lo que se recurre por convención en los medios periodísticos, en el debate político y popular, es al índice de precio del consumidor, como un suplente de lo que no se puede medir. Y así como existe el índice de precio del consumidor, existe el índice de precio de la construcción, de la industria de la construcción, existe el índice de precios mayoristas, que mide, en este caso, los precios de los productos que son insumos para las empresas, por ejemplo, el acero que se usa para fabricar heladeras, si es que se hace con acero, tengo la más remota idea, y muchos otros índices de precios de productos importados, de materias primas difundidas, se les llama así, a aquellos productos que son
usados en varias industrias, como justamente el acero, el petróleo, etc. Existen muchos índices. ¿Qué son los índices? Construcciones matemáticas. ¿Cómo se construye un índice? ¿Cuál es el contenido conceptual? Como estamos en una clase virtual, lo voy a tratar de explicar conceptualmente como me salga. Ustedes se imagínense el índice de precio consumidor constituido, estoy exagerando, de se darán cuenta, por dos bienes, lo que ustedes quieran, el pan y vaqueros. O sea, la gente solo se viste con vaqueros y come pan. Nada más. Y entonces, yo digo, un consumidor, cualquiera, del 100% de su ingreso, parte lo dedica al pan y parte lo dedica a los vaqueros. De tal manera que entre los dos productos constituye gasta el 100% de su ingreso. ¿Cuánto dedica de su ingreso al pan? El 70%. Y el resto a los vaqueros. Así que, cuando yo quiero medir la evolución de los precios de los productos, el aumento o disminución que tuvo el pan lo multiplico por 0,7. Y el aumento o disminución que tuvieron los vaqueros lo multiplico por 0,3. Esto es, la incidencia, la importancia que tienen esos precios en el presupuesto familiar o personal. Cuando yo construyo el índice de precios de cualquier mes, lo que hago es comparar ese índice que les mencioné del mes de febrero como denominador y ese mismo índice para marzo. La relación me da el 4,8 que le dije. ¿Me explico? Profe, ¿podría explicarlo otra vez, por favor? Sí. A ver si lo puedo hacer. Lo que hago es esta comparación. ¿Sí? Despacito. Hago esta comparación. La evolución porcentual, esto dividido esto. ¿Cómo construyo esto o cómo construyo esto? Lo voy a construir ahora. Un índice de cualquier mes, entonces yo tengo acá manteca, precio de la manteca por 0,7 más el precio de los vaqueros por 0,3. Y abajo hago precio de la manteca 0,7 más el precio de los vaqueros por 0,3. Entonces ustedes van a decir, ¿qué cambia ahí? Y los precios. La ponderación es la misma, 0,7 y 0,3. Esa es una forma de construir un índice de precios. Ahora yo podría hacer otra cosa. En lugar de mantener constante... perdón. Bueno, en lugar de mantener constantes las ponderaciones, cambiarlas. Por ejemplo, yo hago una encuesta permanente de hogares y este año descubro
que del ingreso de la gente no dedica el 70% a la manteca, sino el 40%. La gente se enloqueció por los vaqueros que se venden en la salada. O sea, el precio de la manteca lo multiplico por 0,4 y el precio de los vaqueros por 0,6. Entonces, depende de qué método utilice, sacaré un índice diferente. Hay dos métodos que me dan las matemáticas, más precisamente las estadísticas, esa rama de la matemática que es la estadística. Y tienen denominaciones que corresponden a los autores intelectuales de esos métodos. En el libro de texto lo van a tener. Dificulto, no creo que que sea pregunta de examen, solo sepan que existen dos métodos que se llaman Laspeyres y Payet, que justamente tienen esa diferencia. Uno de ellos mantiene la ponderación, el otro no. Los dos son válidos, los dos tienen ventajas y desventajas. En la Argentina, para los índices de precios se usa Laspeyres. Se escribe así. Franchute, Eri. Pero no importa. Si la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, la deflación es todo lo contrario. ¿Hay deflación? ¿Hubo deflación en la Argentina? Desde luego. Como ustedes son menores de 15 años, no conocieron a De la Rúa. Oyeron hablar, su abuelo le habló de la Rúa. Fue un presidente argentino. Durante su presidencia hubo meses en los cuales el índice de precio al consumidor daba negativo, caía. Eso, lejos de ser una alegría, era la expresión de la catástrofe que se venía. Porque cuando bajan los precios, cuando hablamos de deflación, ya lo mencioné cuando mencioné el tema del ciclo económico, es porque caen todos los precios. El salario es uno de ellos. Bien. Acá. Entonces, probado de otro lugar de trabajo, como corresponde. Acá. ¿Qué es esto? Con listado de alumnos de la comisión, de otra comisión. Bueno, entonces yo les decía que dejé colgado, cuando veíamos el flujo real y nominal, las variables agregadas que explican el funcionamiento que permite construir, de la economía, permite construir un modelo. Esas variables, esos comportamientos son los siguientes. ¿Cómo era? Las familias reciben ingresos. Eso es la renta. Se da cuenta el uso indiscriminado del concepto, ¿no? Lo usé para la tierra y ahora lo uso para todos. Lo siento, es así. Y esa renta, la gente, ¿para qué lo destina? Bueno, yo les dije que lo destina a comprar bienes y servicios. En macroeconomía, por razones explicativas, se suele discriminar el destino de esa renta entre los bienes de consumo, durable o no durable, es decir, heladeras, jamón, y los bienes, un bien muy especial, que es el consumo diferido, también llamado ahorro. ¿Lo ven?
Estas expresiones vienen del inglés. La S viene de ser. ¿Por qué? Porque la inventó todo esto, estas letras las empezó a utilizar Keynes, que era británico. Así que todos adoptamos esta terminología. Muy bien. A esta altura podemos incorporar un par de ideas más. Yo les dije que el Estado es el momento, me parece. El Estado es uno de los actores del sistema capitalista y que recauda impuestos, gasta, transfiere. Muy bien. Si yo en esta ecuación, donde solamente hay factores productivos que reciben ingresos y lo aplican a un cierto destino. Consumo directo, inmediato, consumo mediato. Inmediato el consumo, propiamente dicho, consumo privado, se le llama así, porque es de las personas humanas, así se lo llama hoy el Código Civil, y consumo diferido, el ahorro. Si yo ahorro a un plazo fijo porque con eso me voy a comprar un auto el año del arque. Bien. Si yo incorporo acá al Estado, ¿cómo se van a alterar estas variables? Pensémoslo. Bueno, en principio, la renta de la gente va a ser menor, porque la gente paga IVA. Paga algunos impuestos a las ganancias. Así que pagan impuestos indirectos, IVA, e impuestos directos, ganancias. A esa deducción yo lo llamo ingreso disponible. Por ahora lo voy a dejar ahí. Así, miren. La renta, le resto la T. T es tax. Impuestos. ¿Qué quiere decir ingreso disponible? Y lo que yo puedo realmente utilizar. Así que... Y después... Si yo hago intervenir el Estado, además del ahorro privado, interviene el gasto. La G es el gasto. Perdón por haber superpuesto ahí. Así que ahí tengo expresado... Profe, Sí. ¿puede volver a mostrarlo, por favor? Sí, claro. Hay muchas formas de mostrar esto, yo lo muestro así. Ustedes lo van a ver en el libro y texto de otra manera. No se preocupen, todos son válidos. Todos son válidos. Todos son válidos. Entonces, ustedes van a ver esto probablemente. Ahorro privado más ahorro público. ¿Qué hice ahí? Hice jugar la variable impuestos versus la variable gasto público. Y eso me da un saldo. No importa cuál sea la diferencia.
piense. Si el saldo es positivo, es decir, si la recaudación de impuestos es más que el gasto, yo digo que el Estado tiene superávit fiscal. Voy a escribir acá. Vean ustedes. Lo escribí matemáticamente, ¿ven? Aquí es superávit. Profe, Sí, ¿qué era la T? impuestos. Ok. Si T es menor que G, hay déficit. Que es lo que hay hoy en todo el mundo. Es lo que se llama en la contabilidad pública saldo primario del presupuesto nacional. Primario, ¿qué quiere decir? Lo que se recauda menos lo que se gasta. Eso puede dar tres resultados, ¿no es cierto? Superávit, déficit o equilibrio. El equilibrio en la remota life, a ver, el superávit es muy difícil de lograr. En algunos momentos en la Argentina, en la época de Néstor Kirchner, había superávit fiscal primario, y normalmente en la Argentina, en Estados Unidos, en todos lados, hay déficit. Y todo un debate ideológico, político, acerca de si es bueno, malo, cuánto tiene que haber, cómo se analizan esas variables. Y bueno, si hay déficit, siempre todas estas variables se las compara con el PBI. Es decir, se divide el déficit fiscal debido a la magnitud del PBI y dicen, bueno, a ver, la Argentina este año, 2021, va a tener un déficit fiscal del 4%. ¿Qué quiere decir? La relación esa da el 4%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es un debate interminable. Estados Unidos tiene un déficit fiscal primario descomunal. Entonces alguien puede decir, ¿ves que no importa? Bueno, la otra biblioteca te va a responder. Bueno, pero tiene 40 millones, antes de la pandemia, ahora peor. Tiene 40 millones de homeless, es decir, personas que viven en la calle. Si eso te parece válido, está bien. Son tus principios morales, digamos, ¿cierto? Y así el debate. Pero yo voy a volver a la expresión inicial. La renta se destina al consumo, al ahorro y al pago de los impuestos. Los bienes que produce la economía, el producto, ¿de qué está compuesto? De bienes de consumo final y bienes de capital. La I latina mayúscula son los bienes de capital, la inversión privada, la que hacen los empresarios. La inversión privada no es un plazo fijo, es fabricar máquinas, demandar máquinas, construir edificios más grandes, etc. ¿Se entiende? Son, para decirlo de una manera brusca, vulgar, son los fierros. Ahora bien, la gente con su renta
gasta. Y ese gasto se lo llama gasto final. ¿Lo ven? Entonces, vuelvo al flujo real y nominal. Yo les decía, a esta altura de la clase, lo que los factores productivos reciben, la renta, equivale a lo que ellos aportan a las empresas, valor agregado. Y ese valor agregado sale al mercado bajo la forma de bienes y servicios, producto. Ese producto es demandado por las personas, por las familias. Ese es el gasto final. En este análisis no hay, ¿cómo les puedo decir?, pérdidas. Esto es, acá me faltaba poner el valor agregado, pero lo que quiero decirles es, lo que la gente recibe equivale a lo que la gente produce, equivale a lo que la gente gasta. Y por lo tanto, los primeros miembros de estas ecuaciones son iguales, inevitablemente iguales. Es lo que me indica el flujo real y nominal. Así, lo que estoy diciendo es que contablemente, matemáticamente, la renta equivale, voy a usar la expresión matemática, equivale al producto, equivale al gasto, equivale al valor agregado. ¿Se acuerdan cuando ponían en matemáticas las 3 rayitas? ¿Qué quiere decir? Es idéntico a. Lo hago a propósito. El libro de texto va a decir igual. Yo, para que a ustedes les quede claro que no hay forma de que difieran. No pueden diferir. De nuevo, lo que la gente recibe equivale a lo que produjo. Lo que produjo se gasta con la renta. Lo que la gente produjo es un valor que la gente agregó a lo que ya existía. El valor agregado. Así que acá puedo hacer todo juego de comparaciones y de análisis, pero finalmente por razones de comodidad y de definición, yo puedo decir que como los primeros miembros son los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. ¿Se acuerdan? Es un concepto matemático. Así que si yo igualo los primeros miembros, si esto es igual a esto es igual a esto. Lo voy a hacer de esta manera.